Feliz día, compañeros, compañera, docente, licenciada Silvia Cermeño. Nuestro grupo está compuesto por Jacqueline Yesenia Cepeda Figueroa, Julia Marina Escobar de Parada. El tema de la semana número 3, diseñar una actividad de aprendizaje que implique el uso de las estrategias que promulguen comprensión mediante la organización de la información. Optamos por el tema del cuadro sinóptico, que es el número 9 de las herramientas en mención. Siguiente. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información a través de la enseñanza-aprendizaje está dirigida a un formato donde el estudiante se convierte en un mediador y asimismo está en aprender. Como grupo, optamos a elegir el cuadro sinóptico. Siguiente. ¿Cómo describir un cuadro sinóptico? ¿Qué es un cuadro sinóptico? La sinopsis es un resumen de las ideas principales de un texto que está presentado de forma analítica y organizado de una manera que evidencia la estructura interna del texto. También es posible presentar de modo variados textos, se puede comparar entre sí. Un cuadro sinóptico es el resumen de un tema para mayor comprensión del receptor, asimismo del que lo está investigando. Siguiente. ¿En qué consiste la estrategia utilizando un cuadro sinóptico? La herramienta, a través de la información coordinada, nos dice que el estudiante pues, aprende a sí mismo, organiza o realiza un cuadro sinóptico, que es una herramienta que forma parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, siendo un elemento dinámico, interactivo, ordenado para reflejar un tema específico. El tema que elija el estudiante lo refleja a través de una lluvia de ideas plasmadas en un diagrama basado en el área de su interés. Siguiente. ¿Cómo se desarrolla un cuadro sinóptico? ¿Cuáles son las etapas del cuadro sinóptico? El cuadro sinóptico tiene 2 etapas. Dentro de ella tenemos una de estas, que es determinación de los elementos esenciales del contenido. El área específica de la que vamos a desarrollar el tema. Como etapa número 2, representación esquemática de las relaciones existentes entre los contenidos. Cuando ya hemos detectado los elementos esenciales, debemos de relacionarlos entre sí en el debido diagrama que sea de su preferencia. Dentro de la segunda etapa, esta comprende 3 elementos. Tenemos el número 1, determinar las ideas centrales del texto utilizando la herramienta de preferencia. Estas son las que pues, nos da el sistema web. Tenemos el número 2, la relación de los elementos esenciales del texto. Cuando hemos presentado la información, es importante mencionar que el cuadro sinóptico tiene como un eje central la relación de ellas. Es decir, debemos relacionarlas entre sí para que tengan una congruencia el tema que hemos decidido optar. Elaborar el esquema que refleje las relaciones de los elementos. Hemos decidido hacer un cuadro sinóptico, ya elaboramos las ideas principales, las relacionamos. Ahora vamos a sincronizarlas dentro de un esquema para coordinar las ideas centrales en relación entre sí. Queda la compañera Jacqueline. Saludos, compañeros. Las claves para elaborar un cuadro sinóptico, una de ellas es identificar primero los conceptos centrales, elaborar un esquema donde haya conceptos centrales y sus relaciones, ampliar ideas principales con las ideas secundarias. La forma debe de ser determinada, una de las formas determinadas por el sistema de llaves. El título central debe colocarse siempre en la parte lateral al cuadro sinóptico, fuera de la llave. Ese es el tema principal. Las divisiones y subdivisiones se establecen según su jerarquía, utilizando llaves. Además, puede resaltarse con diferentes tipos de letras y colores. El contenido debe ir de lo general a lo particular. Los subtítulos deben de establecerse en términos o frases cortas con sentido. Los subtemas se desprenden del tema general e incluyen una breve explicación que incluyen conceptos básicos del contenido. Este es un ejemplo de cuadro sinóptico, el cuadro sinóptico principal. Se denota que siempre el tema principal está lateral a la llave o corchete
se encuentran subtemas divididos y esos subtemas pueden tener otros subtemas que van a llevar una idea o contenido. Los contenidos deben ser cortos y específicos. Otro ejemplo de cuadro sinóptico es este, ¿verdad? Por jerarquías. Siempre va el tema principal, se divide siempre en subtemas, en conceptos, y estos llevan definiciones. Otro cuadro sinóptico también puede ser utilizado como en red. El tema principal está en el centro y se dividen en subtemas, como se ve en la imagen, y ese tipo de cuadro sinóptico puede ser así, no estar jerarquizado, sino que solo ideas que se van a desarrollar, pero siempre temas principales y subtemas. Una de las ventajas del cuadro sinóptico, de estos cuadros sinópticos, poseen muchas ventajas. Por ejemplo, la presentación de la información es limpia y organizada. Al obtener los datos importantes de un texto, el cuadro sinóptico nos permite comprender mejor la información. El formato permite que las personas entiendan la información resumida, aunque no tengan un conocimiento previo del tema. Es importante tanto para el docente que está dando a entender una clase como para el estudiante en memorizar mejor estos conceptos. Al condensar la información del texto, el estudiante se da la oportunidad de leer y repasar el contenido, lo cual le va a permitir dominar conceptos más fácilmente, una gran ventaja. Estudiar se convierte en una tarea más sencilla, ya que el cerebro humano trabaja mejor cuando se trata de datos agrupados y no de datos esparcidos. Muchas gracias, compañeros. Estas son nuestras referencias.